En este vídeo vamos a ver cómo podemos comprobar el sistema eléctrico de un automóvil. Los automóviles llevan baterías de plomo ácido, normalmente de 12 voltios, aunque hay diferentes tipos de baterías de última generación, como baterías de gel, que no llevan mantenimiento ni sus placas están sumergidas en líquido. Son de otras características, aunque nos dan también los 12 voltios. Estas baterías, las más comunes, la de plomo ácido, son 6 vasos puestos en serie por el interior y cada uno de los vasos son 2 voltios. En total nos va a dar en Bornas 12 voltios de tensión nominal. Todos estos vasos están sumergidos en un electrolito de ácido sulfúrico y agua destilada. Las baterías de última generación de plomo ácido sumergidas no llevan mantenimiento. El no llevar mantenimiento no quiere decir que el electrolito no evapore. En caso de temperaturas extremas llega a evaporar y aunque la tapa esté sellada deberíamos de abrirla y comprobar el nivel. Por lo menos cada 2 años para estar seguros de que el estado de la batería está bien. En caso de que el electrolito bajara por debajo del umbral de las placas, la batería se deterioraría en breve tiempo. Midiendo la tensión podemos saber el estado de carga de la batería. Al mismo tiempo, si hemos dejado el coche después de haber circulado parado durante unas horas o un día, esta tensión también nos va a indicar el estado de salud de la batería. Si en unas horas medimos y tiene 12,62 voltios, sabemos que aparte de que está cargada al 100%, la salud de la batería es bastante buena. Si tuviera 12,45, pues veríamos que ya se está envejeciendo y aparte vemos que su carga está en 75%. Por lo tanto, esta tabla nos puede dar una indicación más o menos del estado de carga de la batería, pero también nos vale como indicador para saber el estado de salud de la batería. Otra forma de saber el estado de carga sería abrir los tapones y con un densímetro, que lo venden normalmente en tiendas de automoción, comprobar la densidad de cada vaso y con eso podríamos saber el estado de carga de cada vaso y saber si alguno de ellos tiene algún problema. En el coche el alternador se pone en marcha. El alternador es un generador trifásico de tensión alterna que lleva un rectificador trifásico y nos va a cargar la batería. Bueno, pues el alternador gira cuando el motor empieza a rodar y nos va a dar una tensión necesaria para que esta batería se cargue. Para que esta tensión no se supere, lleva un regulador. El propio alternador normalmente lo lleva integrado. Antiguamente lo llevaban fuera, pero ahora ya lo llevan electrónicamente y dentro del propio alternador. Esa tensión de carga, que podemos medir en Bornas de la batería con el coche arrancado, no debe de ser inferior a 13,8 y tampoco superior a 14,45. El regulador debe encargarse de que esta tensión se mantenga en estos márgenes. El rizado que genera el alternador no debe ser mayor a 0,5 voltios RMS. Nosotros vamos a rectificar la tensión alterna que nos genera el alternador, pero no hay condensador electrolítico por medio, es la propia batería la que hace de filtrado. Bueno, pues si los diodos están en condiciones, este rizado no debería de ser mayor a 0,5 voltios. Si fuera mayor, deberíamos sospechar que la placa rectificadora tiene algún diodo mal y deberíamos revisarlo. Aparte, si algún diodo rectificador se estropea, dependiendo lo que suceda, si se pone en cortocircuito, por ejemplo, podría descargarnos la batería. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un problema en la batería, lo primero que hay que comprobar antes de cambiar la batería es comprobar el estado del alternador. El coche también necesita un pico de corriente muy alta en el arranque. Estas baterías, las de automoción, están ideadas y pensadas para generar una corriente muy alta en un momento breve y luego tener una tensión de flotación. Son baterías poco pesadas, pero que son capaces de generar un pico de arranque bastante alto, muchos amperios. Bueno, pues en el momento del arranque la tensión de la batería no debería de bajar por debajo de los 9,5 voltios y al cabo de unos segundos subir ya a 10,5. Quiere decir que si en el arranque bajara la tensión de 9,5 deberíamos de sustituir la batería. Hace años se comprobaba el estado de las baterías en los talleres poniendo una pinza con una resistencia muy baja, de valor muy bajo, y midiendo la tensión en flotación y cuando poníamos la resistencia, sometiéndole a unos picos de corriente altos, simulando lo que es la carga del motor de arranque. Haciendo el análisis de la tensión en el momento de reposo y cuando le estamos haciendo el pico de carga, se podría analizar el valor de la resistencia interna, se puede calcular, y con esto se determinaba el estado de salud de la batería. Las comprobaciones con este tipo de dispositivo se podía hacer solamente 1 o 2 veces máximo, porque se sometía a un estrés bastante alto a la batería.
Actualmente estas medidas se hacen con unos pequeños dispositivos microprocesados que comprueban el estado eléctrico del coche por completo, tanto la tensión de batería como la tensión del alternador, el pico de arranque, el tiempo de duración del motor de arranque y también el rizado del alternador, de forma que se puede saber si está bien el alternador, si está bien la batería y el estado de salud de esta batería. Estos dispositivos no someten a estrés a la batería porque lo hacen con una carga impulsiva de muy poco valor, alrededor de medio amperio. Esta es la pegatina en la que nos tenemos que fijar para saber la capacidad de la batería. Es una batería de 70 amperios hora y según la norma EN, que es la europea, son 640 amperios de pico de arranque. Es una batería de 640 EN. Estas serían las letras que habría que poner y el valor en el aparato de medida para hacer las pruebas. Esta batería está totalmente muerta. Si medimos la tensión en bornas, vemos que no llega ni a 1 voltio. Está totalmente agotada. Vamos a ver de todas formas cómo podríamos acceder a los vasos para hacer el mantenimiento en caso de que estuviera bien. Aquí tenemos acceso a los vasos y con ello podemos ver el nivel de agua que tienen. Esto es un densímetro, tiene una escala dentro desde el 100 hasta el 0. Esta es el porcentaje o densidad de carga que tendría si viéramos el líquido del electrolito. Si el agua quedara en el 0 es que no tiene carga y si estuviera en el 100 es que está cargada al 100%. Entonces depende de lo que flote esta boya, nos dará el estado de la batería. Como esta batería está totalmente muerta, prácticamente vemos que está el valor del agua en el 0. Llega hasta arriba del todo. Están todos los vasos igual. Vamos a probar otro al azar. Como vemos está todo a 0. Pero en caso de que fuera una batería normal, podríamos ver el estado de cada vaso y podríamos saber el estado de carga de la batería. Vamos a hacer una medida por el método tradicional. Vamos a medir la tensión de la batería en reposo antes de arrancar y ver cuánto cae en el arranque. También vamos a poner el osciloscopio para ver la caída, el tiempo que ha tardado el motor de arranque y ver la tensión máxima cuando entra el motor en marcha, a ver qué tensión adquiere el regulador y ver la tensión mínima, que es cuando está arrancando el motor. Para medir la corriente vamos a utilizar una pinza amperimétrica de continua y lo vamos a poner en el modo de pico máximo y mínimo para que podamos leer la lectura máxima de corriente. Así veremos la corriente de arranque y al mismo tiempo veremos la señal en el osciloscopio. He puesto aquí los cables, el positivo, el negativo. Antes de nada voy a conectar la pinza en el polo positivo, en el cable gordo de la salida de la batería. Aquí vamos a ver una gráfica de la tensión en el tiempo. Está el barrido en 5 segundos por división. Aquí tenemos 50 segundos, casi un minuto. La gráfica va a ir pasando de derecha a izquierda. Esta la tensión, la está midiendo aquí el polímetro y también la vamos a ver reflejada de forma gráfica. Cuando arranquemos veremos que hay un pico de carga, se va a venir la tensión un poco abajo y luego subirá y quedará un poco más alta también por la acción del alternador cuando se ponga a cargar. Aquí vemos el pico de caída de tensión, vemos que este es muy estrecho, la medida sería más o menos ahí, luego la ampliaremos y esta es la tensión ahora del alternador, está en 14,28 voltios. Vamos a analizar la gráfica. Aquí vemos los 12,66 voltios o 12,60 y algo que teníamos cuando estaba la batería en reposo. A continuación hemos arrancado, ha caído la tensión. Y cuando ya ha arrancado el alternador se ha puesto en marcha y ha subido la tensión. Para verlo con más detalle vamos a posicionarnos en la zona de interés en el centro y ahora lo ampliamos. Ahora con los cursores, aquí ya tenemos uno que nos está dando los 12,6 voltios, vamos a cambiar al otro. El alternador lo tenemos en 14,2 voltios aproximadamente cuando se ha puesto en marcha y vamos a ver a qué tensión ha caído cuando hemos arrancado. Deberíamos de considerar más o menos por la mitad de ese pico.
Momento en el que empieza a suministrar energía el alternador sería aproximadamente 10,4 voltios. Entonces ya vemos la tensión mínima ha sido 10,4, la máxima 14,2. Ahora vamos a ver el tiempo de arranque del motor. Para eso sacamos los cursores y ahora los posicionamos. Este está bien posicionado, cambiamos el otro, más o menos por ahí. Sería más o menos desde este flanco de bajada hasta que el impulso empieza a subir, que es cuando empieza a arrancar ya el motor y se estabiliza. Y ahí tenemos alrededor de 620, bueno, si quisiéramos afinar, cerca de 700, estaría más exacto ahí, unos 700 milisegundos. Este es el pico de corriente de arranque, 399,3 amperios, casi 400, es lo que ha consumido el coche en el momento de arrancar. Y vamos a ver la mínima, y aquí vemos que está en negativo, son casi 75 amperios, es la corriente que suministraba el alternador hacia la batería. Cuando ha arrancado el coche, el alternador se ha puesto a girar y ha empezado a recargar la batería. La corriente que estaría entregando el alternador sería un poco mayor porque está el coche en marcha y habría consumo. Vamos a medir la tensión de rizado, la tensión pico a pico con el osciloscopio. La escala está puesta en 100 milivoltios por división. La medida nos la va a dar directamente aquí la señal pico a pico, la que esté midiendo en el momento instantáneo, y aquí he puesto dos marcas, dos referencias para ver el periodo. Ya lo he fijado más o menos a la frecuencia que más o menos va a salir cuando esté a ralentí, que son 40 milisegundos, serían alrededor de 25 ciclos. Cuando aceleremos veremos que la tensión de ruido se reduce y la frecuencia aumenta. Aquí vemos la frecuencia, es una frecuencia baja, está a ralentí, ahora voy a acelerar. Ahora vamos a medir la tensión de rizado con el polímetro y así nos va a dar una medida ya directamente en RMS. Voy a dejar la luz encendida para que se vea mejor y arranco el coche. Ahí está ralentí, ahora voy a acelerar. Voy a fijar la máxima y mínima. Pues como vemos la máxima ha sido 0,35 voltios, 0,35 voltios RMS. No supera los 0,5, así que está todo bien. Vamos a hacer ahora una prueba comparativa en el arranque y el análisis total de la batería con el comprobador electrónico. Tenemos que asegurarnos de poner las pinzas que sujete la borna, la mordaza y la otra parte, porque si no el instrumento no mediría bien. La otra ya está conectada y ahora conectamos esta y empezamos a medir. Aquí tenemos la primera pantalla en la que nos da ya la tensión de la batería, son 12,58. Si marcamos la flecha hacia abajo nos da la versión y nos da la opción de que nos ponga en el display la medida del pico de corriente máxima o la otra opción que es la resistencia interna de la batería. Como el pico máximo de corriente ya lo sabemos porque se lo vamos a marcar, vamos a decirle que nos dé la resistencia interna, así nos dará un parámetro más. Le damos adelante, el idioma, hay varios idiomas, podemos elegir el que queramos, lo vamos a poner en español. Nos dice ahora si está la batería fuera del vehículo o está dentro. Como vamos a hacer el chequeo de la batería dentro del coche, así nos va a medir el alternador, pues le decimos que está dentro del vehículo. Aquí nos dice si está antes de carga o después de carga. Como el coche está arrancado hace poco, le tenemos que decir después de carga. Está prácticamente cargada la batería. Nos dice qué tipo de batería es. Si es inundada es con líquido, o sea es de ácido. Es así. Podría ser otro tipo. Podemos poner batería de gel, en espiral, de placas, inundada. Le ponemos esta.
Nos dice por dónde tiene los bornes, si es superior, si es remoto, quiere decir que la batería podía estar en el maletero y estar midiendo nosotros en los cables a una distancia. Lo normal sería medir en la batería porque la medida es más fiable, pero bueno, tendríamos esa opción. O los terminales en un lateral. Le decimos que en la parte superior. Ahora el tipo de norma. Como hemos visto la pegatina, seleccionamos la norma EN, le damos adelante y el pico que nos marca la pegatina era 640. Podemos darle entre 100 y 800 amperios. Bueno, ya lo tenemos todo seleccionado. Esto más que nada es para que nos dé el porcentaje de vida de la batería. Ahora está chequeándola. Aquí nos dice que tiene una vida del 88%, el estado de carga es el 96%, la batería nos daría un pico de 600 amperios, la tensión es 12,58 y la resistencia interna que ha calculado es de 4,8 miliohmios. Le damos ahora hacia adelante y ahora nos pide que arranquemos el motor. Aquí nos está dando que son el tiempo de 697 milisegundos, el tiempo de arranque, y la batería ha caído a 10,5 voltios. El arranque ha sido normal. Le damos adelante. Nos pregunta si queremos un test de carga. Adelante. Nos pide que aceleremos. Aquí ya tenemos el estado final que nos dice que la carga es normal, cargada, es decir que con el alternador con carga ha dado 14,2 voltios, cuando no estaba cargando, es decir el pico máximo que ha dado el alternador son 14,36 y el rizado lo considera normal, o sea está aceptable. Con esto habríamos chequeado ya el conjunto, tanto la batería como el alternador. Aquí vemos lo que ha medido la pinza amperimétrica, ha dado una máxima de 249, ha consumido un poco menos que antes, y la mínima de 81,6. El alternador ha funcionado un poco más alto. Este es el comprobador con el que vamos a hacer las pruebas, es el modelo Micro 100 de la empresa Lancôme. Como vemos tiene diferentes modelos, en concreto es este que tenemos aquí. Ya lo tengo abierto para verlo por dentro, aunque no vamos a ver mucho porque tiene todo borrado. Lo interesante de ver es que en estas puntas vemos que lleva una mordaza en cada una de ellas y está soldado un cable aislado. O sea que hay un terminal aquí y otro terminal que viene por la parte de dentro agarrado a la pinza. De forma que detecta el contacto de aquí a aquí cuando está puesto el borne en medio para detectar que tiene buena conexión. Es necesario que la punta cierre porque si no diría que no tiene conexión. Vamos a verlo por dentro. Tenía una pegatina aquí abajo en este conector USB, se le he quitado, era la de garantía. Realmente debe ser para cargar el firmware, pero si le ponemos alimentación pues se enciende, o sea nos vale también para alimentar el equipo, aunque si no la toma por las puntas y no es necesario. Como vemos tiene una resistencia que la utiliza de carga, son 10 ohmios de 5 vatios. Y luego tiene los componentes, el microprocesador y bueno, lo único que se ve pues el regulador de 15 voltios y otro de 5 que lleva, porque los circuitos integrados están prácticamente todos borrados, o sea que poco podemos ver aquí. En esta lámina tenemos las partes más importantes de este aparato de medida. Como vemos, en las puntas tenía una mordaza y lleva un cable de conexión a lo que es la pinza por fuera y otro a la mordaza. Bueno, pues la mordaza, en el caso de la punta positiva, es por donde mide la tensión el voltímetro. Si esta punta no hiciera contacto, no mediríamos tensión. Y la otra mordaza es la que mide también por el punto negativo. Pero la alimentación de lo que es la placa para que el dispositivo se encienda, en el positivo la coge por la pinza grande y en el negativo lo coge por la mordaza. Por lo tanto, este clip de fuera de la parte negativa simplemente está para detectar la conexión. Tenemos que unir estos dos hilos en ambos sitios para que dé que tiene conexión buena, si no da un error y nos dice que revisemos los cables. Lo que hace al funcionar es genera un pico de carga
le pone como si fuera una resistencia, una carga aproximadamente de 20 ohmios, aunque tiene 10, realmente con el circuito de control le debe de poner otros 10. Bueno, pues realmente es como si pusiera una carga de 20 ohmios, pero durante un tiempo muy pequeño, aproximadamente 0,5 milisegundos, o sea 500 microsegundos. Y este tren está separado cada 2 impulsos 5 milisegundos. O sea que lo que hace a la batería es ponerle una carga de aproximadamente medio amperio, pero impulsiva. Por lo tanto a la batería no le daña en absoluto y podemos hacer todas las pruebas que queramos. Aquí tenemos los estándares de batería con los cuales el aparato puede hacer medidas. Tenemos las siglas del CCA, la corriente en amperios con arranque en frío, y está puesta a 18 grados negativos, o sea menos 18 o 0 Fahrenheit. Son las normas de la SAE y la BCI, son el estándar. Aunque por otra parte, pues en la batería podía tener rotulado en vez de CCA, BCI, CA, MCA. Bueno, pues deberíamos de seleccionar el estándar que tuviéramos. Para hacer la comprobación del medidor vamos a hacer una prueba con una resistencia de 10 ohmios y una fuente de alimentación. Vamos a medir primero que esté todo bien, la resistencia. Vamos a hacer un chequeo del aparato para ver que nos mida bien. Le he puesto un puente, nos debería dar 0 ohmios, una resistencia de 0 ohmios. Y ahí lo tenemos, 0,00. Ahora vamos a poner la resistencia para saber el valor real que tiene. Bueno, pues tiene 10,0, o sea es una resistencia de precisión, por eso la he elegido, y con esta vamos a hacer las medidas. Vamos a ver lo primero, la precisión del voltímetro. Como vemos ya hay una pequeña diferencia, está marcando aquí 10 voltios el medidor y realmente son 7. La verdad que está en el umbral porque si lo bajamos un poquito deja de funcionar el aparato, aunque en las características pone que funciona a partir de 6 voltios. Bueno, vemos que en 10 voltios el error es bastante alto. Vamos a subirle un poco la tensión a 10 voltios reales. Ahora tenemos 10,27, aquí ya empieza a marcar bien. Quiere decir que a partir de 10 voltios no es fiable. Por encima de 10 el aparato de medida marca bien. Vamos a subirle un poco más. 11,73, marca 11,66. Prácticamente la medida a partir de 10 voltios es fiable, por debajo de 10 no lo es. Bueno, aquí está el montaje. Lo que he hecho es de la fuente de alimentación poner en serie con el positivo la resistencia de 10 ohmios a la pinza. Tengo que hacer contacto con las dos partes para que mide y se alimente el aparato de medida, y la negativa va directamente a la negativa. Y después he puesto el osciloscopio en bornas de la resistencia de 10 ohmios. La pata negativa a la pinza roja y la positiva al positivo de la fuente. Por lo tanto estamos en bornas de la resistencia. En el osciloscopio vamos a ver la caída de tensión en la resistencia y así veremos la corriente que está circulando y lo que está haciendo el aparato de medida. Vamos a hacer el análisis. Le damos español, fuera del vehículo, antes de la carga. Le vamos a decir la batería, la que teníamos antes, da igual, porque para hacer la prueba esta nos da lo mismo. Y vamos a ver qué mide. Bueno, pues nos está diciendo que es una batería de 50 amperios. Realmente, bueno, es la fuente de pico. La carga está al 98% y la batería es a sustituir, no valdría. Pero aquí podemos ver una curiosidad que nos dice que la resistencia interna de la batería son 45,44 miliohmios y realmente aquí tenemos 10 ohmios. Así que esta medida la debe sacar por una tabla y realmente no está haciendo la medida real, viendo la caída de tensión que tenemos al pasar la corriente. Aquí tengo el osciloscopio puesto, ya está configurado. He puesto las marcas en la amplitud que va a tener porque ya lo he medido. Son 5,68 voltios, en la resistencia de 10 ohmios van a caer 5,68, por lo tanto va a circular 568 miliamperios. Es la corriente que va a circular de pico a pico. Vamos a ver un tren de impulsos. He puesto en 500 milisegundos por división. Como hay 10 divisiones, serían los 5 segundos. Entonces veremos pasar un paquete de impulsos que durará más o menos lo que es una pantalla. Aquí empieza el test. Vemos que dura exactamente 5 segundos. Ahora voy a ampliar para ver el impulso con más detalle. Ahora está puesto en 1 milisegundo por división.
Vemos los impulsos, la transición y el tiempo que hay entre ellos. Ahora está conectado simplemente alimentando por la pinza, no está cogiendo la mordaza. Como vemos, si no cogemos la mordaza, el instrumento de medida no marca. Sí estamos alimentando la placa, pero no mide el aparato de medida. Si hiciéramos el puente, vemos que el aparato mide. Necesita el puente. Si aún así quisiéramos hacer el test, nos daría comprobar conexión, porque falta hacer este puente. Como conclusión podríamos sacar que este aparato de medida es bastante interesante, sobre todo si tenemos un taller. No es mi caso, yo lo tengo por capricho, porque podemos chequear la batería de forma rápida y nos da un análisis total de todo el sistema. Va bastante bien dentro de lo que cabe. Es una pena que la resistencia interna no la mida como debe de hacerla. Sería muy fácil, habría sido muy fácil para el fabricante haberle hecho la medida correctamente. Posiblemente lo esté haciendo con una tabla y no es la forma más adecuada de hacer una medida de resistencia interna.